observado? ¿Cómo has tú conocido a Dios? ¿Le has conocido verdaderamente por experiencia? ¿Hablas de Dios por experiencia? ¿O solamente hablas de Dios porque te lo han contado? Los hijos de Elí, el sumo sacerdote Elí, eran ministros de Dios Altísimo, pero ellos no tenían intimidad con el verdadero Dios. Ellos eran ministros porque se les había delegado la responsabilidad. Eran ministros porque su padre Elí era el jefe de los sumos de los sacerdotes. Eran ministros porque habían observado a Elí servir durante años a un Dios real. Eran ministros, ¿por qué? Porque Elí les había inculcado, les había dicho que Dios existía. Pero triste y lamentablemente, estos hombres no tenían experiencia con el verdadero Creador. No conocían al Creador. No conocían a aquel Dios que los había libertado de la esclavitud de Egipto. Tristemente, aquellos hombres, haciéndose llamar ministros del Dios Altísimo, no conocían a ese Dios Altísimo. Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Habían escuchado de un Dios verdadero, pero no lo conocían por intimidad. Poco antes de que el rey Saúl llegue al trono, la Biblia dice que estando estos sacerdotes a cargo de la administración de las cosas sagradas, el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Y fue durante mucho tiempo, durante todo el reinado de Saúl, que el pueblo de Israel no le dio la importancia de vida a la presencia de Dios. El arca del pacto representaba eso mismo, la presencia de Dios. Y cuando el rey Saúl llega al trono de Israel, escuche bien, ni siquiera hizo el más mínimo intento de traer el arca del pacto de regreso a Israel. No le dio la importancia de vida. Dejó que el arca del pacto, que la presencia de Dios se saliera del pueblo de Israel. Aleluya. Este hombre, Saúl, era un hombre que de repente caminaba bajo la voluntad de Dios y de repente se salía de los caminos del Señor. Aquel hombre Saúl, por su desobediencia, por su rebeldía, por sus caprichos, fue desechado del reino y sus hijos no heredaron más el reino de Israel. Aquella unción que Dios había depositado sobre Saúl fue transferida a David. Y en este pasaje que acabamos de ver, la palabra de Dios nos muestra a David cuando recién llega al trono, preocupado por restaurar el arca del pacto al corazón de Israel. Aleluya. Vemos a un David que la escritura lo cataloga un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a un David que realmente conocía a Dios, no como Saúl, que fue lleno del Espíritu pero menospreció la presencia de Dios. David empezó a preocuparse porque la presencia de Dios no estaba en ellos. Aleluya. Cuando David reúne al pueblo de Israel, le dice: tengo el deseo en mi corazón de que el arca del pacto vuelva, de que la presencia de Dios regrese. Y el pueblo dijo: estamos de acuerdo a que se vuelva a traer, a que se haga el intento de nuevamente retomar aquella presencia divina en medio del pueblo de Israel.
aquel acto? ¿Por qué David se preocupó por el arca del pacto? Porque David era un hombre que conocía a Dios. Porque David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que reconocía que sin Dios su reinado no iba a perdurar. David era un hombre que reconocía que las fuerzas y el éxito en su reinado dependía totalmente de la voluntad de Dios. David sabía que no era su ejército. David sabía que no era su inteligencia. David sabía que no eran sus estrategias militares. David sabía que la victoria dependía de Dios. Dependía de Dios. No dependía de sí mismo. David conocía a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Hoy en día hay mucha gente hablando de Dios. Usted puede toparse con mucha gente hablando de Dios, pero tristemente no han conocido a Dios. Conocen a Dios porque les han enseñado que vive un Dios. Conocen a Dios porque han observado a través de las escrituras de la existencia de un Dios. Pero no conocen a Dios por experiencia. No han tenido intimidad con Dios. Mucha gente está sacando la presencia de Dios de sus vidas. Mucha gente está sacando la presencia de Dios de las iglesias. Mucha gente ya no están siendo guiados ni dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente están haciendo las cosas conforme a sus pensamientos. Creen que su inteligencia los van a poder conducir a un pueblo hacia la santidad de Dios. Se han estado levantando hombres y mujeres que escriben la palabra del Señor, pero déjeme decirle algo: no conocen a Dios. Grandes teologistas, grandes predicadores hoy se centran a hablar sobre la prosperidad. Hoy se centran a hablar de que tú puedes, en ti está el poder del éxito. Tú naciste para ser grande. Y ese tipo de cosas lo empiezan a declarar y no le hablan al pueblo de un Dios vivo. No le hablan al pueblo de santidad. No le hablan al pueblo de arrepentimiento. Están torciendo el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Si hay algo distintivo del cristianismo, escuche bien esto: si hay algo distintivo en el cristianismo, es que creemos en un Dios verdadero, en un Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay muchos ministros que solo hablan del Padre, que solo hablan del Hijo, que solo hablan del Espíritu Santo, pero no conocen a ninguno de ellos. No han tenido verdaderamente una experiencia íntima y personal con el Espíritu Santo de Dios. No conocen a Dios. Saúl empezó a ocuparse de otros asuntos políticos, militares, y no le dio la importancia a Dios. Pero cuando David llega al trono, David lo primero que hace es restaurar el arca del pacto al corazón de Israel. Hoy te he venido a hablar de un Dios que en lo poquito
que tengo caminando en el Evangelio, lo he conocido. Nadie me ha contado que Dios es real. Lo he experimentado en mi propia vida. Así como sé que existe el reino satánico, más real es el reino de Dios. Más real es el poder de Dios. Más real es su presencia. Oh, yo no he venido a decirte algo que me han inculcado, porque nací en cuna cristiana, pero me desbalagué, me desvié, hice lo peor que en mi familia jamás se había hecho. Pero cuando llegó el momento, Dios me sacó de ese lugar de donde andaba. Le dije: Señor, si eres real, manifiéstate a mí. Y estoy precisamente aquí, predicándote de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que se deja sentir, de un Dios que se manifiesta, de un Dios que tiene poder. No porque me han contado, no porque mi familia es cristiana, no porque mis padres sean cristianos. Te estoy declarando de un Dios vivo, porque lo he experimentado en mi vida, le he abierto mi corazón y sé que lo que te digo es real, porque Dios existe. ¿Por qué predicas tú a Cristo? ¿Porque te lo han dicho? ¿Por qué eres pastor? Voy a hablar con todo respeto. ¿Porque te lo delegaron? ¿Porque perteneces a familia pastoral? ¿O porque conoces verdaderamente, íntimamente a Dios? ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque te obligaron? ¿Por compromiso? ¿Por la novia? ¿Por el novio? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Verdaderamente conoces a Dios? Me ha tocado llegar a lugares en donde todo el pueblo que se dice ser cristiano no le abre su corazón a Cristo. Me han criticado, me han dicho que estoy loco porque declaro palabra profética cuando Dios me lo da. Me han dicho que la palabra profética dejó de existir. Me han dicho que la revelación no existe. Me han dicho que Dios no habla. Y les he dicho: mentira. Eso es una mentira. Dios habla. Dios aún es un Dios de revelación. Dios aún es un Dios de palabra profética. Dios aún se sigue manifestando para aquel que cree, para aquel que no cree no. Pero si tú crees, creo que verdaderamente Dios te puede hablar a tu vida y se puede manifestar a tu vida. Aleluya. Me han tildado de pertenecer al G12.